De empresas, de negocios, y pues sí, efectivamente así lo es, y como la historia nos los plantea, desde hace muchos años, desde principios de las civilizaciones antiguas, así como la parte de Grecia, de Roma, existían muchos medios rudimentarios de poder identificar hacia dónde íbamos a invertir o cómo queríamos invertir en ese entonces los comerciantes y de qué manera financiaban sus experiencias en busca de bienes tan valiosos como para ellos eran las especies, los metales preciosos, el poder hablar de compartir todos los riesgos que esto merecía con la parte de su tripulación o de la gente que se enfrentaba con ellos a lograr este tipo de obtención de riquezas, digámoslo así, ¿no? Después vamos un poco hacia la revolución industrial, en donde vemos que, bueno, en la revolución industrial realmente surgen nuevas oportunidades de inversión. Esto es la parte de la construcción de fábricas, de ferrocarriles, de otro tipo de infraestructuras que, bueno, requieren grandes sumas de capital, pero también requieren grandes sumas de personas. El que se sumen las personas a este tipo de proyectos, que son proyectos de inversión, pues empiezan a generar empresas mucho más sólidas, empresas conjuntas para que puedan financiar proyectos mucho más grandes, ¿no? Cuando entramos al siglo XX, un poco ya mucho más hacia nuestras eras, pues los mercados financieros, los mercados modernos, la expansión, la globalización, las oportunidades de inversión, el entrar en la bolsa de valores, todo esto se establece como un mundo que nos está abriendo, que nos está permitiendo a los inversores muchas oportunidades para poder vender ideas, para poder generar empresas privadas, empresas públicas, y además surgen nuevas clases de activos, ¿no? Pues a lo mejor hablamos de bonos, hablamos de fondos de inversión y derivados. Y pues lógicamente en las últimas décadas, igual enfocándonos en esta parte de la globalización, pues se ha transformado el panorama de la inversión. Los avances de la tecnología han facilitado el acceso de todos los mercados financieros globales y nos permiten diversificar todas las carteras y todos el poder acceder a una amplia gama de oportunidades para que las inversiones pues se puedan dar a nivel mundial. Por eso es tan importante el poder platicar de estos temas en una red de investigación que tiene una apertura tan amplia, ¿no? Que los capítulos de RILCO traspasan fronteras, que estamos en Centroamérica, en Sudamérica, estamos en Europa, o sea, hablando de Portugal, de España, en el caso de Latinoamérica, pues bueno, Ecuador, Colombia, Brasil, etcétera, que tenemos toda estas oportunidades a la mano, pero que efectivamente, como lo decía en un principio, gracias a este tipo de redes de investigación podemos darnos cuenta que no tenemos que estar en una sola disciplina, que podemos ser multidisciplinarios y que podemos tener las tendencias actuales nos pueden llevar a lograr este tipo de oportunidades en marcha, que no se queda nada más sobre de un papel, ¿no? Y lo podemos trabajar con todos los compañeros. Entonces, la humanidad ha estado comprometida con la búsqueda de oportunidades para poder invertir y para poder generar ganancias. Y a esto se le llama negocio. Y yo creo que todos en nuestra vida laboral hemos realizado y hemos tenido la oportunidad de tener a la mano la idea de generar un negocio, ¿no? Sí se van pasando las diapositivas, ¿verdad? No tengo problema con esa parte. O por ahí, si hay alguna situación que me quieran compartir, con mucho gusto. Sí, se ve todo perfecto, Bere, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar en materia de qué es un proyecto de inversión. Y como antes les decía, bueno, hablar de un negocio, pues nos dice ganancia y nos dice éxito y nos conlleva a muchas palabras importantes que hoy en día son de mucho uso, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? Normalmente un proyecto como tal puede partir de una idea y esta idea viene con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿De qué manera podemos generar que esa idea siga adelante?
¿En qué momento podemos echar a andar esa idea? ¿Para quién estamos pensando que es esa idea? ¿En dónde podemos avanzar con esa idea? Al poder resolver cada una de estas incógnitas, entonces surge un plan. Ya no es una idea, ya es un plan. Y este plan normalmente se transforma en proyecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos pasos a seguir. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿De qué manera se va a hacer este proyecto? ¿En qué momento vamos a lograr hacerlo? ¿Quiénes son las personas que pueden hacer o necesitar de este proyecto y en dónde es necesario también? Normalmente las ideas surgen de una necesidad o de identificar una necesidad. Y de ahí es que esta idea se convierte en un plan y este plan lo podemos transformar a un proyecto. Pero para que pueda ser un proyecto de inversión, entonces necesitamos recursos. Y estos recursos son aquellos que vienen del cuánto vamos a necesitar para que esta idea, este plan o este proyecto se vuelva una realidad. ¿Con qué insumos vamos a lograrlo echar a andar? Y sobre todo, ¿con quién vamos a contar? Entonces, los recursos no nada más son recursos monetarios, son también recursos materiales y también son recursos humanos, que me parece que ahí es en donde está la esencia de los negocios. Y pues dado eso, la gran pregunta es, bueno, ya tengo toda mi idea, ya sé qué voy a hacer, ya sé de qué manera, ya sé con cuánto puedo empezar, pero ¿realmente va a funcionar? Muchos negocios hoy en día no estamos ciertos si van a funcionar o no. Y nada más un dato estadístico que nos da la Cámara Nacional de Comercio es que en México simplemente existen 4.1 millones de pequeñas y medianas empresas, de pymes. Esto corresponde al 42% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y esto genera el 78% de los empleos en México. Y desgraciadamente, muchas de estas pequeñas y medianas empresas no tienen una duración mayor a 2 años. Y existe un estudio que se hizo a través de las causas, para identificar las causas que llevan al fracaso de un negocio en México, y pues básicamente podemos decir que son 5, como las principales, porque hay muchísimas más que nos pueden llevar a que un negocio fracase o a que una pequeña empresa fracase, o a que la idea que teníamos que podía convertirse en un proyecto de inversión y que podía ser un negocio, pues no funcione. Y una de ellas, y creo que es la principal, es que no hay una planeación, que existe una planeación deficiente, que si a lo mejor lo planeamos, no fue de una manera consciente o con una metodología adecuada. No hay un proceso adecuado de análisis, de que podamos analizar parte por parte de la empresa previo a que podamos echar a andar un negocio, a que se pueda llevar a una inversión. Porque normalmente los análisis se hacen posterior a que ya está el negocio en marcha o que ya está el proyecto en marcha. Entonces ahí es en donde vamos a la falta de indicadores, porque esta falta de indicadores son los que nos deben de hacer como una alerta, que ahí hay un problema y que no debemos invertir o que de alguna forma esta inversión tiene que estar muy cuidada. Los problemas de la ejecución también son muchos porque al llevar a cabo la idea, a lo mejor la tenemos ya planteada sobre el papel, ya podemos decir, bueno, a través de este proceso se va llevando a cabo, pero cuando se ejecuta, entonces existen problemas que en muchas ocasiones las dejan los negocios con muy poco tiempo de transición y pues bueno, ahí es en donde viene el fracaso, ¿no? Y los ingresos insuficientes para subsistir. La mayor parte de las personas que llevan a cabo un negocio o que lo echan a andar piensan que pueden vivir de él. Y bueno, yo he escuchado en muchas pláticas y de mis compañeros de la red que siempre han dicho, un negocio no es para vivir de él, por lo menos en los primeros 5 años, ¿no? Necesitamos tratar a nuestro negocio como si fuera un bebé y no lo podemos poner a caminar cuando tiene un año, digo, poner a correr cuando tiene un año de nacido, si apenas va a empezar a aprender a caminar. Entonces necesitamos pensar en que los ingresos insuficientes realmente hacen que los negocios
fracasen, porque en México pensamos que ya podemos vivir de ellos y nos podemos hasta jubilar de ellos, ¿no? Entonces, es por eso que la frase de fracasar en la planeación es planear para el fracaso, como bien lo dice William Blake, es muy importante y es necesario reflexionarla, porque es cierto, si no planeamos, si no analizamos previo a que podamos arrancar con un proyecto, con una idea, estamos muy seguros de que eso va a fracasar. Si nos vamos hacia, entonces, una reflexión, tenemos que analizar, tenemos que planear, debemos ejecutar para poder mantener y poder crecer. Este negocio no nada más es que se mantenga, sino también que crezca, que perdure y que logre llegar a ser un negocio adulto. Existe una metodología que he estado analizando y que he estado estudiando durante estos 14 años de trayectoria en la investigación. Y nosotros en esta parte la hemos llevado a cabo, la quiero plantear de una manera muy general, porque no es descubrir el hilo negro, o sea, yo no estoy diciendo esto es algo novedoso, no, o sea, realmente son situaciones que ya existen, nada más hay que puntualizarlas. Y aquí es en donde entra el saber formular un proyecto de inversión. La formulación de un proyecto de inversión como tal, no nada más es decir, ay, ¿qué crees? Que hoy tengo la idea de poner una tortillería porque me he dado cuenta que en esta colonia no hay tortillerías. Ok, pero ¿por qué no las hay? Ahí es en donde entran nuestros primeros cuestionamientos. ¿Qué es lo que está pasando en esta zona que no hay una tortillería y no es un negocio que pudiera poner a la mejor tan fácilmente nada más por darme cuenta que no hay? Alguna razón existe. Entonces debemos darle una definición al proyecto como tal, pero debemos pasarlo por 4 análisis muy importantes. Siempre les digo a mis alumnos en especial que estos 4 análisis son como la base fundamental de las 4 patas de una mesa o las 4 patas de una silla. Si alguno de estos 4 análisis no funciona, es porque el negocio de verdad no va a funcionar. Es como si la pata de una silla quedara coja, floja, un poco más corta que la otra. La silla de verdad, a lo mejor podremos sentarnos, pero ya va a llegar un momento en el que se va a vencer, en el que se va a romper, en el que del uso pudiera ya no estar soportando y no va a funcionar. Entonces, los 4 análisis de la formulación de un proyecto de inversión tienen que estar completamente sólidos para poder entonces decidir si sí es viable o no es viable nuestro negocio. Cabe mencionar que muchas veces los alumnos se sorprenden porque después de hacer mucho trabajo, mucha investigación, de generar realmente exhaustivamente un análisis de cada punto, la decisión es que no es viable. Y muchos se frustran, ¿eh? De verdad. Bueno, yo he tenido clientes que hemos pasado ya a la parte, ahora sí que laboral, que hemos pasado por todo el análisis y que de repente decimos, ¿sabes qué? No va a funcionar. Y dicen, pero ¿cómo? Después de todo el proceso me dices que no va a funcionar. Aquí lo más importante es que después de este análisis podamos decir, no es viable esta situación, pero sí puede ser viable una u otra cosa. Dar siempre una opción extra, porque dentro de este análisis nosotros ya podemos tomar determinaciones de entonces qué sí puede ser viable, ¿no? O cómo sí puede hacerse. Entonces, las 4 patas de la mesa normalmente pasan por ser un análisis técnico, un análisis de mercado, el análisis legal y el análisis financiero. Muchos de mis compañeros aquí presentes, expertos en las áreas financieras, me van a decir, oye, ¿por qué no pasas el financiero al principio? ¿O por qué no empezamos con el análisis de mercado? Normalmente el análisis técnico lo coloco al principio porque es el que nos va a dar los fundamentos y ahorita voy a explicar cada una de estas partes. En muchas ocasiones, hablando de proyectos que van involucrados con el área de la especialidad en evaluación o de la evaluación de bienes inmuebles, sí es importante que el análisis de mercado tenga mucho más peso, pero tampoco podemos dejarlo como en la parte inicial.
El análisis legal siempre va, sí o sí, y muchos de verdad se lo quieren brincar porque el saber de leyes, el saber de normas, el querernos meter más allá de lo que a lo mejor estamos capacitados, no les interesa, pero es muy importante. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, es importante no nada más sumar eh, la parte de de los análisis y de los contextos, sino también sumar disciplinas, porque debemos de aprender, y es algo que he aprendido en Rilco, debemos de aprender a trabajar con personas que no son de nuestra disciplina, con personas que tienen una disciplina y una formación distinta a la de nosotros, porque ellos nos van a enriquecer con sus conocimientos. Entonces, no vamos a querer ser todólogos. No, una sola persona no podría hacer los 4 análisis. Tendría que ser un grupo de personas que tengan la especialidad y el énfasis en cada una de las áreas para lograr que esta gran formulación del proyecto de inversión tenga esta retroalimentación necesaria, porque si no, no seríamos objetivos. Estaremos haciendo un proyecto basado en la falacia. Al tener un resumen y una conclusión de todo esto, podemos tomar decisiones sobre el proyecto. Pero lo que sí puedo decirles es que en muchas ocasiones empezamos en el análisis técnico y ya que vamos en el análisis de mercado y pensamos que el técnico ya está listo, resulta que no, resulta que nos tenemos que regresar y volver a tomar parte de este análisis técnico para regresar nuevamente al de mercado. O que cuando ya estamos en el análisis legal y ya tenemos una propuesta, porque el mercado nos está dando ya una propuesta, resulta que el análisis legal nos está diciendo que no, porque legalmente no podemos avanzar como lo teníamos previsto. Entonces nos tenemos que ir conforme a la ley, conforme a las normas, porque entonces no vamos a poder subsistir. Y lógicamente el análisis financiero se va al final porque es cuando podemos determinar el costo que nos va a generar estos 3 primeros y sumarlo a lo que sería el análisis de cuánto nos va a costar echar a andar el negocio. Vamos a ver un poquito más. ¿A qué me refiero con el análisis técnico como tal? Aquí también en la facultad tenemos una unidad de aprendizaje en la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana, que efectivamente se llama Proyecto, Proyecto de Inversión Inmobiliaria, ¿ven? Se me está olvidando el tema. Proyecto de Inversión Inmobiliaria. Proyectos de inversión inmobiliaria nos ayuda a generar precisamente esos tipos de proyectos de inversión, pero en el área urbana y en el área inmobiliaria. Aquí voy a explicarlo de manera general como un proyecto de inversión en cualquier tipo de negocio. Y el análisis técnico como tal está orientado a identificar realmente qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué es lo que podemos tener a la mano para saber que sí existe. En la maestría en diseño y en la maestría en estudios sustentables también llevamos este proceso, no tal como denominación de unidad de aprendizaje, proyecto de inversión inmobiliario, pero sí dentro del área de la gestión de proyectos. Y también tenemos este análisis que les estoy mostrando ahorita. Y está orientado específicamente a saber, bueno, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿En dónde estoy posicionado? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué es lo que me hace falta a través de este análisis de lo que tengo? ¿Qué es lo que me hace falta? Y vamos muy simple a decir, bueno, la tortillería que queríamos poner, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito comprar? ¿Ya tengo la máquina? ¿Ya tengo la báscula? ¿Ya tengo la caja registradora? ¿Ya tengo el local? ¿Ya tengo, o sea, qué es lo que tengo a la mano o que me hace falta? O cuando llegan los muchachos y dicen, es que yo voy a poner una consultoría. Ok, ¿y en dónde? No, pues es que todavía no sé en dónde. Bueno, ¿y con qué cuentas? ¿Tienes internet? No, pues no. ¿Computadora? Sí, tengo mi laptop. No, pues a ver, ¿qué otro equipo necesitas, no? Y así nos podemos ir con el ejemplo de muchos pequeños negocios o grandes empresas que tenemos que identificar qué tenemos, con qué contamos. Es más, dentro de lo que tenemos, realmente, ¿qué es lo que nos sirve? Porque podemos decir, bueno, lo tengo,
pero realmente funciona, sirve, lo tienes que actualizar, es moderno, todo lo que viene y conlleva el entorno. ¿Tienes un local? Sí. ¿Y cómo llegas al local? ¿Qué tan lejos está de la colonia? ¿En qué posición de la colonia está ese local? ¿Cómo está ubicado? ¿En la esquina, al centro, atrás de una casa? ¿De qué tamaño es la parte del frente? O sea, ¿qué me hace falta? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Vamos con el análisis de mercado. Existen muchos, y sé que también dentro de mis compañeros de Rilco hay expertos mercadólogos. Y la verdad es que tampoco voy a ponerme a querer ser mercadóloga porque no lo soy, pero también es un área, una disciplina que necesitamos tener a la mano para poder consultarlos como mercadólogos. Entonces decir, bueno, ¿quién está demandando la idea que yo estoy teniendo? ¿Qué se necesita? A lo mejor todavía ni siquiera tengo una idea, pero tengo un capital y digo, quiero invertirlo. ¿En qué lo voy a invertir? Estoy buscando una idea para poder generar un proyecto. Pero dentro de esta idea quiero saber quién está demandando esa idea. ¿Qué se necesita? ¿Qué busca el consumidor? ¿Cómo lo busca? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está necesitando en el entorno? ¿Sí? Existe mi mercado competidor. ¿Quién está ofreciendo lo que yo estoy pensando? ¿Qué está ofreciendo? ¿A qué precio lo está ofreciendo? ¿Cómo está haciendo esa oferta de lo que se está negociando? ¿Sí? Insisto, yo ahorita lo estoy haciendo de manera global porque estamos hablando de todos los tipos de proyectos de inversión que puede haber y que ahorita los voy a mencionar. Pero ahorita me voy a ir muy específico a la parte en la que de manera personal lo manejamos acá. El mercado proveedores, ¿cuánto me va a costar? O sea, sí puedo tener muchos proveedores. ¿Quién me va a surtir? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a suministrar? ¿Y cuánto me va a costar hacerlo? Y lo que no tengo, que fue en esta parte, lo que me hace falta, ¿cuánto me va a costar adquirirlo? También como parte de... Ay, no, ya me regresé mucho. Espérenme. No sé por qué me regresé tanto. Ok. Después seguiría el análisis legal. Como les digo, este análisis, la verdad es que la mayoría, y vi que también agradezco mucho al arquitecto Benjamín Pardiñas que está presente. Él es profesor de proyectos de inversión aquí en la facultad y no me dejará mentir que la mayoría de los alumnos y de las personas, cuando queremos hacer un proyecto de inversión, en la parte legal, bueno, le huyen. Dicen, es que, ay, tengo que investigar mucho para saber que la norma, que si a nivel nacional, que si a nivel estatal, que si a nivel local, cómo es que las leyes están funcionando para que mi negocio y mi idea pueda realmente ser viable. Pero este estudio de factibilidad realmente es muy importante, porque no podemos ignorar todo lo que la ley nos dice, no podemos ignorar lo que nos permite y no nos permite. Tal vez digo, estoy diciendo a lo mejor una barbaridad, pero a lo mejor en esa colonia que no había una tortillería, pudiera ser porque está prohibida las tortillerías o porque está prohibido legalmente poner un local de alimentos. Digo, insisto, a lo mejor lo estoy diciendo de una manera muy bárbara, pero es posible. Este estudio legal realmente nos va a ayudar no nada más a planear, nos va a ayudar a proteger nuestro proyecto como tal, porque en muchas ocasiones yo digo, y pudiera decirlo de manera muy cierta, en la mayoría de las ocasiones, las personas que tienen un negocio no saben exactamente con qué se están enfrentando de manera legal. No saben que no lo podían hacer o qué es lo que sí podían hacer de acuerdo a lo que la ley les marca. Entonces, no nada más es llevar a cabo la planeación, sino sí es mantenerlo, nos puede ayudar a preservar este negocio y este proyecto. Ay, nuevamente, discúlpenme. No sé por qué me estoy brincando de un lado a otro. Ok, y vamos con el análisis financiero. Aquí, les soy sincero,
me preocupa un poco más porque sé que muchos de ustedes, compañeros de Rilco, amigos Rilco, son pero súper expertos en esta parte del financiamiento. Entonces, bueno, habría que verlo muy a detalle. La parte de costos, ¿cuánto me va a costar hacer lo que yo quiero hacer? Las adquisiciones, las licencias, qué es lo que necesito, en lo que necesito invertir, cuáles van a ser mis gastos fijos, mis gastos de preoperación, mis gastos de operación. Entonces viene una inversión y a lo mejor yo como persona que estoy interesada en el negocio no tengo toda la inversión. Podría tener una inversión en efectivo, una inversión en especie, y sobre todo podría necesitar de un financiamiento. Y aquí entonces es en donde entra la aportación de ustedes como financieros, como la parte de la administración del dinero, en donde nos pueden ayudar a identificar de qué manera todo esto se puede convertir en una realidad a través de la parte financiera. Pero solamente es hasta entonces que vamos a poder determinar si se puede, si es viable o no es viable. De manera muy somera y muy general, estoy platicando lo que sería el desarrollo de este proyecto de inversión, porque al llegar con esta participación financiera, podemos lograr identificar el punto de equilibrio, porque este punto de equilibrio nos va a servir realmente para poder decir, en tanto tiempo voy a lograr tener mi inversión va a poder quedar resuelta y entonces voy a empezar a tener ganancias, ¿sí? Es entonces cuando los porcentajes, las unidades y las de económicas nos pueden decir, ok, lo que me costó exactamente poner este negocio o hacer este proyecto, en tanto tiempo puedo decir que ya no es una pérdida y que ya puedo tener una ganancia. Insisto, es una tarea de financieros y de que nos puedan ayudar con toda esta parte de las matemáticas financieras. Cabe mencionar que, por ejemplo, en la licenciatura, los alumnos tienen unidades de aprendizaje de matemáticas financieras y de costos. Entonces, eso ayuda mucho a que también ellos logren tener y lograr este punto de equilibrio. Después de todo esto, podemos decir, ¿el negocio o la idea que yo estoy proponiendo es viable o no es viable? Y ahí es cuando decimos, ¿me aviento o no me aviento al ruedo con mi inversión? ¿Pongo o no pongo mi dinero? Es una manera un poco más certera, porque pues nada es tan certero en este mundo como la muerte, pero es un poco más certero el poder decir, ok, me arriesgo a poder invertir en algo que es lo que me están proponiendo, pero solo si se genera un análisis tan específico como este. Y pues bueno, ¿en qué puedo tomar decisiones como negocios? Existen muchos tipos de proyectos de inversión. Por ejemplo, existe la creación de una empresa, que la creación de una empresa realmente es iniciar un negocio desde cero, ya sea en el sector de servicios, en manufactura, en tecnología, etcétera. Y me parece que es de lo que más hay, el poder crear o empezar con una empresa. La expansión de una empresa que ya existe y poder expandirla o ampliar su capacidad para que sea una empresa mucho más productiva, para abrir nuevas sucursales, para poder incursionar en nuevos mercados geográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Como número 3, la adquisición de activos, que puede decir el que necesitamos para esa empresa, comprar a lo mejor una maquinaria nueva, generar una compra de equipos, a lo mejor un terreno, a lo mejor ya tenemos un terreno, pero necesitamos edificar dentro de ese terreno para poder crecer la empresa, o el poder comprar otros activos que contribuyan al crecimiento, ¿no? Y al mejoramiento de esta empresa. Vienen también los tipos de proyectos de inversión como el desarrollo de nuevos productos o servicios, que bueno, estos son mucho en base a la investigación, con base en investigación y desarrollo, para crear nuevas ideas, para que esas ideas nuevas se puedan generar en negocios y que bueno, se puedan tener o ganar ingresos adicionales. Un poco lo que son las pymes, las nuevas empresas, etcétera, etcétera, dentro de la innovación, vaya. La modernización tecnológica, que pues bueno, aquí podemos hablar de los sistemas informáticos, de la implementación de nuevas tecnologías, esto está muy en boga, en los procesos de producción y prestación de servicios a través de redes, a través de la parte tecnológica, que de verdad está en expansión. También la expansión internacional, que a lo mejor nuestro negocio necesita empezar
operaciones en mercados extranjeros o a lo mejor aumentar la presencia en algunos mercados ya existentes. También la inversión en infraestructura, esto es muy importante porque aquí es en donde participan proyectos de construcción de infraestructura, lógicamente, que pueden ser públicos o privados y que pueden ser como carreteras, puentes, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. La inversión en energías renovables, que aquí es desarrollar proyectos que puedan estar relacionados con la generación de energía a partir de las fuentes renovables. Ya sabemos que ahorita esta parte sustentable es muy importante. A lo mejor estamos hablando de energías solares, eólicas, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. La inversión en educación e información, que es la creación de instituciones educativas, que también esto se da mucho para poder generar programas de formación, pues no sé, profesional, plataformas de aprendizaje en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí dejé en el número 10 los proyectos inmobiliarios, porque como bien les decía desde un principio, bueno, soy de formación arquitecta, tengo la especialidad en evaluación, de hecho, me dedico a la evaluación de bienes inmuebles. Bueno, tenemos mi esposo y una empresa dedicada a la evaluación de bienes inmuebles, y aquí es en donde se aplican también mucho los proyectos inmobiliarios. Y dentro de las licenciaturas, la licenciatura arquitectura, la licenciatura de administración y promoción de la obra urbana, dentro de la maestría en estudios sustentables, dentro de la maestría en diseño, que son parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño, está implícito este tipo de proyectos de inversión inmobiliarios. Y aquí es en donde entra, pues bueno, el hecho de poder decir cómo tropicalizamos un proyecto para un negocio en general, como todos los que les dije anteriormente, enfocados a la inversión inmobiliaria. Y pues bueno, lo primero y antes que todo es saber que la inversión inmobiliaria es enfocada a los bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles son, como bien lo dice, esto viene en el artículo 5 de la Constitución mexicana, que un bien inmueble como tal es el suelo y todo lo que esté incorporado al mismo. Entonces estamos hablando de la construcción, de caminos, de todo lo que estamos dentro del suelo y que es inamovible y que si se mueve, bueno, va a tener un problema. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión inmobiliaria? Se puede decir que es la aplicación y la aportación de recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales a una idea convertida en un proyecto para obtener el mejor y el mayor uso del suelo. Me atreví a leerlo tal cual porque es muy importante comprender esta parte. Estamos aportando a una idea los recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales para que esta idea se pueda convertir en un proyecto y que podamos obtener el mejor y el mayor uso de suelo. ¿Qué quiere decir mejor y mayor uso de suelo? Bueno, no sé, yo creo que la mayoría de ustedes, seguramente en cualquier país que se encuentren, se han dado cuenta que a lo mejor por la esquina que pasan siempre, existe una construcción de oficinas, de locales o de lo que quieran ver, que frecuentemente está vacía o que a lo mejor la ocupan con algún tipo de negocio y que no dura y a los 6 meses otra vez está vacía. O que a lo mejor existe un conjunto habitacional que no se venden las casas. Por ejemplo, aquí en Toluca tenemos algunos edificios de departamentos que tienen años que no se venden, que están vacíos. Igual muchos locales comerciales, muchos inmuebles que están en desuso. ¿Qué quiere decir? Que su suelo no está aplicado de manera correcta para el uso que requiere. No quiere decir que esté salado, no quiere decir que tenga alguna maldición, no, o sea, para nada. Todo lo que significa es que lo que hicieron y construyeron en ese lugar no estuvo bien planeado y no está bien hecho en cuanto al análisis, porque a lo mejor la construcción es muy buena, a lo mejor el proyecto arquitectónico no es malo, el problema a lo mejor es la ubicación o el problema fue que no hicieron un buen mercado, un análisis de mercado, o que no legalmente no lo pueden usar, porque nos hemos encontrado también con construcciones que ya están casi terminadas y que dice uno, oye, esta es una grandiosa idea, una plaza comercial en esta esquina, pero que está clausurada
¿Por qué? Porque no vieron la parte legal. Entonces, normalmente, como aquí dice, esta idea de proyecto surge del propietario del terreno o de la persona que tiene el dinero para poder generar la inversión. Ellos son los primeros que dicen, es que yo quisiera en este terreno construir tal o cual cosa. Y a nosotros como constructores, a nosotros como personas a las cuales se están refiriendo, para poder darles una opinión profesional, tenemos realmente que tomar en cuenta su idea. No podemos partir de decirles, eso no funciona. Realmente nosotros necesitamos identificar que lo que están pensando funciona o no funciona, porque no sabemos desde un inicio si así va a ser. Entonces, ay Dios, existen este tipo de proyectos de inversión inmobiliario, existen privados, en donde el suelo y el capital pertenecen a una persona física o moral, que ellos son los que quieren realmente aplicar esta inversión para poder tener un beneficio económico. Normalmente este tipo de proyectos de inversión inmobiliarios del sector privado es para obtener un beneficio económico y entonces sí generar un negocio. Yo tengo una idea, aplico un poco de dinero, aplico insumos, genero un inmueble y de ahí voy a ganar. Y es un negocio. Esto es lo que normalmente piensan las personas en el sector privado. Y es a lo que nosotros tenemos que empezar a identificar para saber si es viable o no. En el sector público resulta que a lo mejor el suelo, a lo mejor capital, a lo mejor el proyecto, cualquiera de estos o todos pertenece al gobierno. Y es el gobierno quien nos contrata para poder identificar que esta inversión que pretende generar esté bien aplicada, porque lo que el gobierno pretende es que a través del insumo económico se pueda generar un proyecto de inversión inmobiliaria que realmente beneficie a la sociedad. Y entonces nuestra medición no va a ser en cuanto a cuánto me voy a gastar y cuánto voy a ganar, sino cuánto voy a gastar y a cuántas personas voy a beneficiar. En el sector público la medición económica va en función a la medición del beneficio social. Y esto es sumamente interesante porque hemos hecho proyectos de inversión inmobiliarios enfocados al sector público que realmente han tenido un éxito maravilloso. Ok. Entonces volvemos a formular esta parte de los proyectos de inversión, definimos cuál va a ser nuestro proyecto de inversión, que en este caso sería inmobiliario, y nos vamos nuevamente al análisis que hace ratito ya resumimos y que ya les expliqué cómo va. Vamos paso a paso. Yo para esto traigo un pequeño ejemplo que me lo voy a llevar un poco más rápido en función de respeto a su tiempo, pero también me gustaría que sí analizaran cómo es que se desarrollan este tipo de proyectos de inversión inmobiliarios y por lo cual esta plática se define como una visión diferente de un proyecto de inversión. Entonces, aquí es en donde vamos a entrar, ¿sí? Se hizo la propuesta este es un condominio horizontal. Originalmente se propuso como condominio vertical, ya se le dio la denominación horizontal, porque lo vamos a ver y a través de los análisis se cambió la idea, dado que todos los factores no enfocaban a que un condominio vertical fuera realmente el idóneo. El análisis técnico nos lleva a la ubicación de los predios. ¿Cuáles? Tenemos la opción de 2, cuáles son los predios que se iban a manejar en este proyecto de inversión. Aquí es en donde venimos analizando qué es lo que tenemos, con qué contamos, qué es lo que nos hace falta, ¿ok? 3 preguntas. ¿Qué tenemos, con qué contamos y qué nos hace falta? La localización del terreno de manera pues general a partir de donde está la ciudad, de manera mucho más particular, por dónde puedo entrar, cuál es el terreno, cuáles son las vialidades. Esta es la ubicación micro. Me estoy dando cuenta que estoy en una ubicación en donde también existen conjuntos habitacionales que pueden ser competencia. Entonces, ubicamos el terreno como tal, que está lógico, y aquí se ve, es paralelo a otro conjunto habitacional, que estamos hablando ahorita de que el proyecto está en torno a esto, y se hace un análisis mucho más cercano. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que muchas ocasiones en este tipo de análisis son tan importantes porque el análisis
técnico nos lleva a identificar que a lo mejor tenemos árboles dentro del terreno, que a lo mejor tenemos un poste que nos pueda estar obstruyendo la entrada, y estos son factores que se tienen que resolver dentro del mismo proyecto, que son problemas que normalmente no se consideran cuando se tiene este tipo que llevan a un costo adicional a lo que se tenía pensado en el proyecto. Entonces, le empezamos a decir al cliente, ay, pero se sumó que tuvimos que quitar el poste de enfrente. Híjole, pero es que no te dije que tuvimos que quitar unos árboles y que por esos árboles nos cobraron. O tampoco te dije que había que nivelarlo y que este terreno necesitaba que metiéramos una nivelación y eso adiciona un gasto a nuestro proyecto, ¿no? Esta parte de las condiciones actuales del predio es nuestro análisis técnico. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿En qué condiciones se encuentra actualmente? ¿Qué mejoras o qué es lo que tenemos que hacer para que esto se pueda utilizar? Entonces, incluye también el medio físico natural, porque necesitamos saber por dónde sale el sol, qué asoleamiento tiene, de qué manera podemos aprovechar todo este medio físico natural para poder generar un proyecto que no nos afecte. Hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Toluca tenemos muchas zonas que son zonas inundables, entonces también tenemos que saber cuánto llueve en la zona, qué temperatura tiene para saber qué materiales se ocupan y cómo podemos generar este proyecto. El asoleamiento, de dónde viene, los vientos dominantes, insisto, la topografía, si tenemos o no que meter un relleno para poder hacer un terreno más plano, que el proyecto no sea tan complicado. Analizar nuestro medio físico artificial en el cual, pues bueno, estamos identificando toda la parte del drenaje, la parte o sea, todo lo que está alrededor de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos como equipamiento en nuestro entorno? Normalmente dicen, ay, es que está a 10 minutos del centro de la ciudad de Toluca, y cuando vemos son 10 minutos, sí, pero a lo mejor como a 150, 180 kilómetros por hora, y en la noche cuando no hay carros, ¿verdad? No, o sea, realmente, ¿qué es lo que tenemos? Si realmente tenemos escuelas cercanas para el proyecto que estamos viendo, que es un conjunto habitacional, lo que necesitamos es eso, escuelas, servicios, qué es lo que tenemos cerca, los comercios, qué es lo que nos puede funcionar y no. En muchas ocasiones decimos, el terreno es fabuloso, pero está a lo mejor a un lado de y entonces ahí, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que tenemos? O a lo mejor está increíble y tenemos muchas cosas cerca, pero tan cerca que hasta los antros están cerca. O que enfrente de nosotros hay una escuela y entonces eso se complica con un proyecto. Y lejos de que sea algo que nos está beneficiando, pues nos está perjudicando. Por eso es tan importante este tipo de análisis. Las vialidades, cómo llegamos al lugar en donde vamos a hacer a generar esta inversión. Son vialidades rápidas, son vialidades de acceso secundarias, son vialidades complicadas de terracería, vialidades por las cuales podemos atravesar, porque también eso nos pasa, ¿no? Tenemos terrenos increíbles, pero que no tienen acceso vial. Perdón, ya se me secó un poquito la boca. Que no tenemos acceso vial, solamente podemos tener acceso peatonal, o a lo mejor ni siquiera peatonal. Entonces necesitamos, a través de todo este análisis, identificar qué problemas hay y con qué contamos, insisto. Redes de infraestructura, hay agua, hay luz, hay drenaje, qué es lo que sí hay o qué es lo que nos hace falta. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Toluca, para los que no conocen, hay zonas en las cuales no tenemos agua potable, sino es a través de pozos. Entonces debemos identificar, por ejemplo, hay una zona que se llama Cacalomacán, en la cual el agua se suministra a través de pozos. Hay un pozo cerca por el cual nosotros podamos tener acceso al agua. ¿Realmente tengo luz o el poste está a 500 metros de mi terreno? ¿Cuánto me va a costar acercar ese poste a mi terreno? ¿La compañía de luz me lo va a proporcionar? ¿En qué tiempo nos va a proporcionar ese poste? ¿Cómo es que vamos a subsanar ese problema? ¿Sí? La red de infraestructura también, bueno, incluye toda la parte de las, o sea, la parte sistemática, cómo vamos a funcionar. En esta parte, pues bueno, saber qué es lo que hay a nuestro entorno, cómo es. A veces existen inversionistas
que de verdad ponen en nuestras manos su dinero y dicen, a mí nada más mándame fotos y dime que lo que voy a hacer funciona. Entonces tenemos que identificar todo lo que hay en el entorno para que el inversionista realmente se enamore del lugar o diga, no quiero, no me funciona. Y bueno, saber muy bien las conclusiones de cada uno de nuestros apartados. Y aquí simplemente dice que los servicios del sitio nos permiten que la calidad de vida sea óptima y que contamos con servicios de infraestructura, de equipamiento necesarios para poder lograr el proyecto y que este predio está ubicado en una zona de fácil acceso. Entonces, es una zona que favorece la plusvalía del predio y que realmente nos va a ayudar con el proyecto. Y vamos con el análisis de mercado. Estamos pensando en un conjunto habitacional a modo vertical. ¿Qué es lo que era en un principio? Les digo, se presentó como horizontal porque hubo este cambio dentro del análisis de mercado. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer un estudio de mercado en torno a los conjuntos habitacionales verticales, que son los que van hacia arriba. Los edificios, vaya. Se tuvo que hacer un análisis FODA en torno a todo esto, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, porque se encontraron todos estos conjuntos habitacionales en el entorno y cada uno de ellos tenía unas características específicas. Se analiza cada uno de estos conjuntos habitacionales en cuanto a muchos aspectos, la ubicación, en este caso, cuántos metros cuadrados de terreno tiene cada casa, metros cuadrados de construcción, el costo de cada una, el valor por metro cuadrado. Aquí es en donde entra toda la parte de la evaluación, las características que tiene cada uno de estos estudios de mercado y bueno, se genera de todo lo que hay en torno. Lógicamente, con este análisis se tienen que sacar promedios. Y estos promedios nos van a empezar a arrojar datos con los cuales podemos trabajar para poder hacer propuestas. Esto es cuando entonces se dice que se cambia a un conjunto habitacional de forma horizontal, porque el mercado no incluye los de vertical, dado que la zona no los necesita, no están interesados en tener edificios. Y se hace una propuesta. Esta propuesta se hace con base en el estudio de mercado. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cuáles son las características de las viviendas? ¿Qué es lo que la gente busca básicamente en esa zona? ¿Y cómo es que quieren que sean sus viviendas? Y lógicamente hacemos un análisis de conclusión. ¿Cómo es que el análisis nos está ayudando a conocer y a ubicar el tipo de población que va a poder estar interesada en lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Qué competidores tenemos en nuestro entorno? ¿De cuántos años son esas casas? ¿Qué costo tienen? ¿Con qué cuentan? Y lógicamente, hacia quién va dirigido nuestro proyecto, pero sobre todo también saber cuánto nos va a costar. Y eso nos va a arrojar al final, porque nuestro análisis legal también nos suma un costo. Tenemos que ver a nivel federal cómo están las leyes de vivienda, cómo están las leyes de desarrollo urbano, cómo están nuestras leyes de uso de suelo, clasificar el territorio, identificar si el terreno que está dentro de esa zona, eso no es apto para la construcción de vivienda, y para cuántas viviendas es, y para qué tamaño de viviendas está hecho. Si es de uso habitacional, nosotros manejamos un uso habitacional de acuerdo a la densidad de la intensidad del terreno. El H quiere decir que es habitacional y tiene una densidad de 417. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que jugar con estos elementos que nos están arrojando la ley, que nos está arrojando el mercado y lo que tenemos en realidad, porque tal vez nuestro mercado no nos está incluyendo en esta parte. Estamos ubicados en Metepec. ¿Cómo es que está este uso de suelo? ¿Cuántas viviendas y de cuántos niveles podemos construir? Otra cosa que también delimitó el que fuera horizontal es que la ley no permite más de 3 niveles. Entonces, en esa zona, entonces no podríamos generar un edificio habitacional de más de 3 niveles. ¿Ya se fijaron? Fue la ley, fue el mercado el que no nos permitió hacer un desarrollo habitacional vertical. ¿No tienen preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo esto es densidad de construcción, lo voy un poquito más rápido porque de aquí se obtienen muchos datos para nosotros poder identificar. Aquí la norma nos estaba marcando una restricción
dentro de las vialidades por la profundidad en donde se encontraba el terreno. Sin embargo, se podía subsanar a través de un paso vehicular y la infraestructura realmente estaba completa. Se identifica qué trámites se tienen que hacer para lograr este proyecto, que son muchísimos. La verdad es que esta es una tarea muy ardua cuando se trata de conjuntos habitacionales o de la construcción de vivienda. Cuando se trata de servicios públicos para el gobierno, también necesitamos bajar recursos a nivel federal e identificar a nivel federal qué es lo que sí se puede o no se puede hacer en cada uno de los municipios cuando se trata de otro tipo de desarrollo de proyecto inmobiliario. Los trámites tienen un costo y eso siempre lo tenemos que decir. Los trámites, no podemos decir al final, oye, es que los trámites fueron gratis. No, porque hay costos muy altos. Y aparte de que existen costos, también existen tiempos. Entonces, si yo a mi cliente le estoy diciendo que en un año va a estar hecho su proyecto, le estoy diciendo una mentira, porque en un año a lo mejor apenas estoy terminando los trámites. Porque hay trámites que duran 15 días, pero hay trámites que duran un mes, que duran 6 meses, trámites muy caros que a lo mejor ni siquiera teníamos considerados. Entonces, los tiempos y los costos en esta parte del análisis legal es lo que nos va a ayudar a poder dar datos firmes de que el proyecto de inversión va a tener un periodo de ejecución y va a poder tener un costo mucho más claro de lo que a lo mejor en un principio podríamos haber dicho. Como conclusiones, bueno, podemos identificar esta parte que decíamos que no puede ser vertical, que es horizontal, es factible, sí, y pues bueno, los trámites involucran autorizaciones de un condominio que se llevan más allá del tiempo que se había pensado. Viene el análisis financiero. ¿Qué pasa con el análisis financiero? Tenemos que saber costos. ¿Cuánto nos va a costar construir? ¿Cuál es el valor actual de la vivienda? Y esa vivienda, ¿en cuánto la vamos a poder vender? Porque una cosa es cuánto vamos a gastar en la construcción de todo el conjunto y otra cosa es cada vivienda en cuánto se va a poder vender. Ahí entra una parte de evaluación inmobiliaria muy importante, pero también entra el análisis específico que el mercado nos dio, porque si recuerdan, en el análisis de mercado analizamos los costos de la vivienda y eso nos da un parámetro de la zona en cuánto se está vendiendo una vivienda de las características que se están manejando. Entonces tenemos que meter los trámites, el valor del terreno, el costo de la obra, el costo de las obras de urbanización, costo total por vivienda y bueno, vamos a generar un costo de proyecto general. Y para poder lograr esto, pues el inversionista tiene una parte, pero no lo tiene todo. Entonces de ahí nos podemos ubicar a que hay opciones de financiamiento. Y tenemos que analizar programas de financiamiento para las construcciones. Pero cuando se trata de obra pública, no nada más son programas de financiamiento particulares, también existen programas gubernamentales en donde podemos bajar recursos para que la obra pública pueda verse beneficiada. Cambios de imagen en las ciudades, por ejemplo, el arreglo de parques, el generar beneficio en la población en cuanto a los espacios públicos, también este tipo de recursos se pueden solicitar a través de programas específicos. Aquí, bueno, pues es un tema de obra privada y estamos viendo algunas opciones de financiamiento con bancos conocidos que identificamos beneficios del crédito, cuáles son los requisitos. Lógicamente se hace una corrida en cuanto a cuánto nos prestan, cuánto es lo que tenemos que pagar, cómo es que se va a pagar esta inversión, el financiamiento de lo que se tiene que dar. Y no se hace una, se hacen con varias para poder ver y analizar y valorar cuál es la mejor que nos puede llevar a un punto de equilibrio en el menor tiempo y lograr que a la venta, a la mejor de tantas casas, ya podamos tener la siguiente casa que se venda, ya es utilidad. Es así como en este campo lo podríamos haber manejado de una manera muy general. De manera general, ¿qué tipo de utilidad vamos a tener? ¿En qué plazo podemos tener una vez que se inicie la obra? ¿En qué plazo podemos tener el regreso de la inversión? Y pues bueno, deducir todo esto de los valores del mercado y que realmente sea una competencia. Entonces, podemos tomar una decisión.
Y venimos nuevamente a la toma de decisiones. ¿Es viable o no es viable? ¿Es viable o no es viable? ¿Cómo podemos manejarlo? Si no es viable, ya vimos, no era viable el condominio vertical, pero sí fue viable el condominio horizontal, entonces nos fuimos con esa parte. Y en muchos otros proyectos a lo mejor no nos va a salir viable la idea original, pero a través de este análisis que se hace, podemos identificar qué sí es viable y qué sí podemos hacer. Y no nada más el cómo no, sino el cómo sí. Y es, creo, lo más interesante en este tipo de toma de decisiones, que vienen sustentadas y soportadas con un análisis previo que es completamente real. Y estamos analizando, vamos a planear, podemos ejecutar y podemos mantener y crecer nuestro proyecto. Hacer que se mantenga y hacer que crezca, que es la meta de todo proyecto de inversión. Pues yo quiero decir gracias por escucharme, gracias por las personas que están aquí presentes. Yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario. No sé si tienen alguna pregunta, no sé, Malú, que lleve, no sé si ya me pasé del tiempo, pero pues bueno, no más que agradecerles, de verdad. Abrimos el espacio de preguntas y respuestas, doctora Vero. Sí, claro. Ya dejé de compartir. Muchas gracias. No sé si haya alguien que levante la mano. Veo Ya una pregunta. Malucita. El doctor Julio, no sé si él quiera hacer el mismo su pregunta. Sí, Malu, muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitarte, Vero, muy interesante tu presentación. Gracias. Un tema muy trascendente. Muchas de las organizaciones, si hicieran esto, no estarían batallando en sus primeros años, sobre todo de creación, pero también muchas de las que sobreviven a ese primer momento de creación del negocio, pues les sucede lo mismo con sus expansiones o sus cambios, ¿no? Estos cambios que tienen que hacer para mantenerse en un mercado, ya sea porque crezcan o porque cambien parcialmente de giro, de productos o servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, yo tengo una pregunta que por ahí le escribía a Malú. Básicamente, a través del tiempo, estas fases que nos mencionas como modelo para desarrollar un estudio de mercado, pero un estudio completo de un proyecto, se vienen manteniendo, ¿no? Más o menos son estas fases las que hay que ir desarrollando. Pero cuando nosotros vemos digamos, a qué se tienen que enfrentar los proyectos hoy en día, pues hay un tema que también se maneja muy bien, que se llama sustentabilidad, ¿verdad? Y entonces la inmensa mayoría de los proyectos tienen no solamente algo que ver con la sustentabilidad, sino que en la mayoría pues tienen una influencia muy importante ya sea la afectación o al beneficio medioambiental que este proyecto representa. Y en ese sentido, pues bueno, en general yo he visto dos posturas, ¿no? que se toman para abordar este tema. Una es, pues agreguémosles una fase más que se llame estudio de sustentabilidad y se ponen a hacer el estudio, ¿no? De lo que corresponda para ese proyecto. Y en otro sentido, también he visto otras propuestas que más que agregar nuevos estudios, lo que dicen es que el estudio técnico requiere de tales o cuales actividades adicionales, el estudio de mercado, el estudio legal, etcétera, ¿no? Para ser incorporadas en cada fase. No sé, en tu caso, ¿qué opinarías sobre cómo estudiar el tema sustentable en cada uno de los proyectos? Sí, definitivamente la sustentabilidad hoy en día va implícita en todo.
en todo. Ya la ley, de hecho, ya lo tiene inmerso en su normatividad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de querer construir dentro de los proyectos de inversión inmobiliarios, el hecho de querer construir en algún lugar o en alguna zona ya lleva también una norma de impacto ambiental. O sea, nosotros tenemos que sacar ese permiso de impacto ambiental. ¿Cómo va a impactar esa construcción en el medio ambiente? ¿Y de qué manera podemos subsanar ese impacto, si es que lo existe? En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de vivienda, el impacto no es mayor. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, Metepec ya no está dando permisos para conjuntos habitacionales mayores a 60 viviendas por el impacto del consumo de agua. Esta parte ya está restringida. Entonces, estos conjuntos habitacionales masivos que generan ciudades completas están siendo limitadas a este tipo de ley, a este tipo de requisitos, de norma. Es muy importante que pues también se verifique dentro de la ley, dentro de las normas, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Dentro de la maestría en diseño, tuvimos el caso de un proyecto de una alumna que tenía como un proyecto de innovación, se escuchaba su proyecto bastante sustentable, como un proyecto de innovación, el implementar dentro de las industrias textileras una máquina para poder reutilizar la tela, para poder hacer un reciclaje de la tela que quedaba, que sobraba, poder hacer un reciclaje. Entonces, ella hizo todo el estudio de la maquinaria, de cómo funcionaba, cómo es que se generaba todo este proceso. Hicimos el estudio de costos, el cálculo, la pertinencia, de manera técnica, cómo se podía instalar en cada una de las industrias. Y cuando llegamos a la parte sustentable, fue muy curioso porque de verdad era un proyecto que se escuchaba muy sustentable. Resulta que el generar este tipo de proceso llevaba un consumo excesivo de agua. Y eso evitaba que ella pudiera entrar en la industria textilera. Se tuvo que modificar su prototipo para lograr que el consumo de agua no fuera tanto, porque ya una vez que pasó por todas las normas, cuando entramos en esa parte técnica, fue cuando nos dimos cuenta, no se puede. Y no estábamos hablando de que ella constituyera una empresa y una fábrica y algo que realmente fue muy grande, no, era la implementación de una máquina en una industria. Y si de por sí las industrias textileras tienen un consumo muy excesivo de agua, con este tipo de implementación se iba más allá. Entonces, definitivamente la parte de la sustentabilidad debe de ser tomada en cuenta sí o sí en todos los proyectos. Ahorita estoy siendo la directora de una alumna de la maestría en estudios sustentables, que ella está proponiendo un cohousing para adultos mayores en zonas turísticas. Y precisamente algo que está siendo esencial en su proyecto es considerar la sustentabilidad, no nada más por el consumo de agua, no nada más por el consumo de energía, sino también para que los adultos mayores tengan dentro de sus actividades, por ejemplo, el manejo de huertos urbanos, el que puedan tener la captación de agua pluvial, pero como un elemento. Yo me acuerdo tanto, doctor Julio, de cuando fuimos a Brasil, ¿recuerdan? Esta escuela sustentable que vimos, bueno, yo la traigo aquí en la cabeza. Y cada que tenemos esta retoma de sustentabilidad, bueno, me vuelve a la cabeza. Y digo, sí se puede vivir de una manera sustentable. Entonces, el tratar de replicar este tipo de modelos en otros países y en otros lugares, creo que es muy importante. Y por eso es que en todas las empresas, sean las que sean, la sustentabilidad tiene que ir al frente. Y para lograr este modelo que lleva los 4 pilares de la mesa implícitos, la sustentabilidad va implícita en todos ellos, en todos. Porque desde el análisis de los recursos que tenemos y que no tenemos, el análisis legal de qué podemos y qué no podemos hacer y cómo vamos a impactar al ambiente, el análisis de mercado, de qué otras cosas a lo mejor no son sustentables. Hoy en día, el hecho de tener una cisterna, por ejemplo, para captación de agua pluvial es súper importante. Muchos de los conjuntos habitacionales existentes no la tienen.
y se debe implementar por la situación que estamos teniendo aquí en nuestro país y en nuestra zona de vida. Y ahorita es cuando ya, por ejemplo, Infonavit tiene una línea verde, que es en donde ya está solicitando a los nuevos conjuntos habitacionales que cuenten con este tipo de sustentabilidad. Foviste también está en esta parte de vivienda. Entonces, el mercado también nos ayuda a saber el análisis de mercado en donde sí y en donde no se está implementando la sustentabilidad. Y lógicamente, y creo que aquí es donde viene el impacto más grande en un proyecto, es la parte financiera, porque cada uno de estos rubros suma una aportación, más bien un gasto en el proyecto, algo económico. Y desgraciadamente, hoy en día, el querer ser sustentable es un poquito más caro que el no ser sustentable. Sin embargo, vale la pena hacer conciencia de que este gasto que pudiera ser a la mejor adicional en un proyecto que se quiere poner en marcha, a la larga va a ser para beneficio, no nada más de la persona que está poniendo en marcha el proyecto de inversión, sino también de la sociedad. Y ahí es en donde viene la parte de responsabilidad social. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas felicidades. No, doctor, muchas gracias. Gracias. Pues, perdón, antes de continuar, les recuerdo que está el enlace para registrar su asistencia allí en la zona de los comentarios. Sí, muchas Y gracias. mientras vamos a leer a María Rodríguez Gámez, nos dice: la presentación es muy necesaria en los momentos actuales al mostrar resultados que van orientados al desarrollo sostenible y el aprovechamiento del recurso local. Mis felicitaciones a los organizadores y la ponente. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Sino para pasar a entregarle el reconocimiento a nuestra ponente del día de hoy. Muchas felicidades, hija. Habla tu padre, el ingeniero Alfredo Sendejas Maya, maestro en evaluación, y todo lo que has dicho es la verdad, lo que hemos vivido durante años. Gracias, Malú, gracias, doctor Julio, gracias, Vero, te quiero mucho. Gracias, Pa. Gracias por las porras. Te quiero. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ya. Sí. Estamos bien. Bueno, pues gracias a la doctora Vero por esta Pero participación. no vemos vemos el ¿No? Ah, no ven. el Google Maps. Sí. Pensé que ya está. Sí, ¿verdad? Aunque ensayemos mucho, se nos pasa. Siempre esta parte se atora un poquito, no te preocupes. A ver, déjenme ver si ahorita ya lo puedo poner. No sé si ya se ve. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues en nombre del doctor Julio Álvarez Botello, leemos este reconocimiento. La Universidad Autónoma del Estado de México, por medio de la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional, extiende la presente constancia a la doctora Verónica Sendejas Santín por su participación como conferencista magistral con la temática Un enfoque diferente en los proyectos de inversión, en el webinar del mes de abril de 2024, dentro del programa de actualización de la red RILCO para 2024. Se extiende la presente el 23 de abril de 2024 para los fines que convenga al interesado. Firma el doctor Julio Álvarez Botello. Pues muchas gracias, doctora Vero. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nuevamente me siento muy honrada y pues a seguir trabajando para esta red tan grande que es la familia Rilco y de la cual yo me siento muy orgullosa y de verdad muy satisfecha de estar con ustedes. Gracias, de verdad. Gracias. La grabación finalmente sí se pudo hacer y sí, se va gracias. Anteriormente en el chat de Rilco. Muy bien. Pues sí. Muy bien. A compartirlo. Muchísimas gracias, Vero. Pues, muchas gracias a los presentes, de verdad. Como les decía, yo había extendido la convocatoria y agradezco mucho a quienes están aquí presentes
porque pues bueno, son personas que son expertos en el tema, son personas que están muy inmersos en el área, y gracias también, compañeros de Rilco que están aquí, Eli, gracias desde tus fronteras, gracias amiga por estar acá, gracias a todos, gracias de verdad. Nos vemos, que les vaya muy bien a todos y muchas gracias. Gracias a todos. A la próxima. Un buen día. Nos vemos en el siguiente webinar. En el Ay, siguiente. felicidades, Vero. Muchas gracias, hasta luego.